contaba, lo que medio le conté a usted entre líneas ayer. Decidí escoger este tema porque es evidente que actualmente vivimos una crisis en la Iglesia Católica, ¿no? O sea, son tiempos de apostasía y ni siquiera le explicaba yo ayer a las personas, no es una apostasía ni siquiera formal, sino es una apostasía práctica. Vivimos un tiempo en donde los azotes a la misma iglesia vienen desde los jerarcas más altos de la iglesia, pero ¿cómo manejar esa situación? Esto que vimos hoy, Pater, siendo cristianos, sin salirnos de la iglesia, y más cuando existen ciertos grupos que tienen un nivel de conocimiento bueno, pero que lo tergiversan a su acomodo, tal cual protestantes, y que tienen un poder de convencimiento que finalmente se arrastran a las personas hacia una secta realmente. Lo digo con conocimiento de causa. Yo le decía al padre Javier, yo llevo 7 años en un camino de conversión, y en este caminar me he topado con estos grupos, muchas personas que me conocen antiguos de esta cuenta supieron que yo llegué incluso a faltar a la Santa Misa, a invitarlos, a decirles que no fueran a la misa, que no fueran a recibir sacramentos, en fin. Entonces, actualmente se ve una crisis muy dura, y sobre todo en nuestro país, Colombia, Pater, hay muchos grupos que dicen que Benedicto XVI siguen con vida, ¿sí?, que sigue con vida, que está encerrado en una cueva, o seguramente que está de vacaciones en Aruba o algo así, pero ellos dicen que siguen con vida y que sigue siendo el Papa. Y lo más grave de esto, Pater Javier, es que tienen sacerdotes, que muchos tienen como ciertas irregularidades con sus credenciales y demás, pero que son sacerdotes, que yo sé, hay que rezar por ellos, que celebran todavía una cum Benedicto XVI cuando él ya está muerto, ¿sí? Están esos grupos, pero ellos van por lo menos a la misa del barrio, de la parroquia. Están los otros grupos que yo le comentaba y le digo a la gente, que son de Medellín, Antioquia, que ya hay un obispo remanente que está ordenando sacerdotes, como decimos coloquialmente en nuestro país, como pepas de mango, ya se están ordenando entre ellos. Y está el otro grupo, que es el sedevacantista actual, que dicen que la silla de Pedro está vacía desde que murió Benedicto. Hay sacerdotes desde Europa que también mueven muchas almas y que dejan de ir a los sacramentos, y que dicen que la misa solo es válida con ellos, con los sacerdotes que son fieles. O sea, según ellos, son ellos la iglesia y nosotros somos unos sectarios, los que seguimos en obediencia a Roma. Entonces vamos a iniciar, Pater, qué pena yo extendiéndome un poco en esto, pero era para como que la gente entendiera por qué vamos a hablar de esto. Así que, padre, iniciamos con esta pregunta. Brevemente, ¿qué es el sedevacantismo y por qué un católico no puede ser sedevacantista? Bueno, a ver, está buena la introducción porque, a ver, es cierto y es clarísimo que nos encontramos en un movimiento de enorme apostasía, una apostasía reinante en muchos lugares, ¿no? Y que la gran tentación es, apostasía desde cualquier bautizado, que puede ser un laico, puede ser un cura, puede ser un obispo, puede ser un cardenal, o sea, nadie está exento. Por eso en la Edad Media, y cuando la cultura era más católica, o en el Renacimiento mismo, no tenían ningún problema en colocar a un papa en el infierno, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, en la famosa obra de Miguel Ángel, ¿no? Tenías papas, tenías cardenales, tenías obispos, tenías monjas, tenías curas, tenías laicos, porque cualquiera se puede ir al infierno. Como también cualquiera que busque realmente, sinceramente a Dios, se puede ir al cielo, con la gracia de Dios, ¿no? Si es justificado por la gracia, ¿no? Bueno, bien. ¿Qué es el sedevacantismo? Sedevacantismo es una palabra que, si uno la busca en las enciclopedias antiguas o en los textos antiguos, no existe como tal. Más bien procede del siglo XX. Obviamente se explica en 2 palabras. Sede, vacante. ¿Qué sede? La sede del estado de capital de Colombia, Bogotá. No. La sede petrina, la sede de Pedro, ¿no? La sede se llama que está vacante cuando el Papa que reina o bien muere, o bien, como en el caso de Benedicto XVI, renuncia a su pontificado. Esperemos, eso es una costumbre no común en la Iglesia. Había apenas un antecedente nada más hasta la renuncia de Benedicto. Y esperemos que no pase eso, porque no es normal eso. La Iglesia no es una empresa. La Iglesia, en todo caso, es una monarquía. Funciona así. Funciona con un monarca que no es un monarca absoluto. ¿Qué significa un monarca absoluto? Aquellos del estilo del siglo XIV o XV, cuando los Borbones franceses decían l'état c'est moi, el Estado soy yo.
Francia soy yo, digamos, ¿no? El Papa, su poder no es ilimitado, no es dueño de la verdad, es simplemente un administrador de la verdad, que será tanto mejor o peor administrador en tanto y en cuanto sea fiel o no a ese depósito que ha recibido, que es lo que llamamos en la iglesia el depositum fidem, el depósito de la fe. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, como seguimos por aquello del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, seguimos aquel que llamamos el vicario de Cristo en la tierra, es decir, el administrador, el que tiene un mandato, el representante, si queremos, ¿no? Y mientras esté en la sede, es el sumo pontífice, ¿m? Que podrá ser más santo o menos santo. Yo siempre digo que hay gente que cae en sectas o cae en errores porque no conocemos, somos unos analfabetos en la historia de la iglesia, ¿no? No conocemos nuestra historia. Entonces, no conocer la historia de la iglesia es como no conocer la historia de tu familia. Si no conoces la historia de tu familia, ¿y cómo vas a crear a tu familia? ¿Y cómo no vas a tratar de cuidarla o de juzgarla con benevolencia, cuando hay que jugarla con benevolencia, pero también con dureza, cuando hay que jugarla con dureza? A ver, entonces la sede vacante es ese periodo de tiempo en el que existe cuando un papa muere o renuncia, donde no se elige a un papa. El sede vacantismo se desprende de esa expresión, sede vacante. Son aquellos que creen, y comenzó más bien el tema en el siglo XX, te digo, que después de la muerte del Papa Pacelli, Eugenio Pacelli, Pío XII famoso, comenzaron a decir que por diversas razones los papas que posteriormente surgieron no eran papas legítimos, no habían sido elegidos legítimamente o habían sido elegidos legítimamente, pero después por diversas razones de herejía, cisma o lo que fuera, habían quedado autodepuestos de su propio cargo. Y también otros que plantean que a la renuncia de Benedicto XVI no podría haberse dado ninguna elección válida o legítima por diversas razones, o porque Benedicto XVI no fue, o mejor dicho, fue compelido, fue obligado a renunciar, o porque la elección posterior a Benedicto XVI, que eligió a un cardenal argentino, Jorge Mario Bergoglio, como papa de la Iglesia Católica, estuvo viciada en su origen por diversos documentos que ya databan de la época de Juan Pablo II, por una secta o un grupo de presión, un lobby, que fue la secta de la logia de San Galo. Bien, nos plantean que Benedicto XVI no pudo renunciar y por lo tanto se mantuvo con el munus y toda la historia esta que hay hace 10 años con el tema o bien que el papa posterior fue elegido ilícitamente, o bien que habiendo sido elegido lícitamente habría caído en cisma, apostasía o herejía y por lo tanto habría quedado fuera de la comunión de la iglesia y por ende entonces no podría ser papa de la iglesia. Bueno, toda esta historia. Claro, padre. Perdón, le interrumpo porque, digamos, yo estuve en ese, digamos, como en ese combo de personas en donde yo decía eso, que pues que Benedicto XVI lo habían obligado, que porque hay indicios, claro, por la declaración pública que hizo el cardenal Danels, que él dijo que lo había puesto ahí la mafia de San Galo, por unas equivocaciones donde supuestamente Benedicto XVI, que pues, comparadísimo con Santo Tomás de Aquino, ¿no? Lo conocían como el segundo Santo Tomás de Aquino, ¿cómo se iba a equivocar, digo yo? Pero no cae en esa ignorancia, en ese analfabetismo de no conocer la iglesia, como usted dice, padre, y digamos uno dice, no, pero es que el renuncio fue al munus administrativum, no al munus petrinum, y todo eso. Hay mil razones, hay libros escritos sobre este tema, hay discusiones teológicas sobre este tema, etc. La pregunta de fondo para analizar este tema es la siguiente. ¿Quién es el que tiene el derecho de decir que la sede está vacante? ¿Un gran teólogo? ¿El padre Javier? ¿Angélica? ¿Una comunidad de Instagram, de YouTube? ¿Un canal que tiene seguidores? ¿Quién tiene la potestad? Bueno, los que deberían, en todo caso, plantearse esa hipótesis, que puede ser válida o no, es una hipótesis científica, desde el punto de vista histórico, ¿no? O de derecho, son sus pares, son los cardenales. ¿Cómo hasta el día de hoy? Han pasado ya 10 años, un poco más todavía, ¿no? Casi 11. Que este planteo sigue dando vuelta. Todavía los cardenales, que son los primeros entre los pares, son los pares ante el primero, que es el sumo pontífice,
no han planteado algo parecido. Y por lo tanto, como decía el mío Cid, nunca hubo rey traidor ni papa descomulgado, ¿no? Decía en el cantar del mío Cid, ¿no? Claro, porque el rey, ¿cómo va a ser traidor si es el rey contra sí mismo? Y el papa, ¿cómo va a ser excomulgado si es el mismo que...? Bueno, solamente estas hipótesis se pueden plantear en vida por sus pares, los cardenales, o en muerte, como ha sucedido en la historia también, porque la gente no conoce historia, reitero, posterior a su muerte. Ha habido juicios históricos que han incluso, yo hace poquito lo publiqué en el canal mío de YouTube sobre el Papa Honorio, ha habido condenas históricas de papas por errores graves, aún herejías, que se habían cometido, pero después de muerto. Entonces, el sedevacantismo, ¿por qué es un error? Porque termina, al final de cuentas, autonombrándose uno, una especie de papa, ¿no? Entonces, porque fíjate que los movimientos sedevacantistas, aún con la mejor de las intenciones, lamentablemente terminan, por el transcurso del tiempo, la historia, terminan como iglesias paralelas, con un papa propio, con malabarismos intelectuales para terminar diciendo, como hace poquito escuché que un tipo que se había hecho proclamar obispo de no sé dónde, terminó yendo a un hotel buscando un cónclave, y en el cónclave los que fueron sus familiares, y son sus familiares los que terminaron nombrándolo papa de la Iglesia Católica. Una cosa disparatada. O sea, estamos en un mundo chiflados de gente psiquiátrica, que así como hay gente que tiene obsesiones psiquiátricas con la pornografía, con el fútbol, con no sé, las recetas de cocina, hay gente que tiene obsesiones psiquiátricas con la religión. Y nadie está exento de todo esto, ¿no? Entonces, el sedevacantismo, ¿y por qué un católico no puede ser sedevacantista? La tercera pregunta que me hiciste. Porque un católico necesariamente es jerárquico. Somos jerárquicos, no somos protestantes. Entonces, seguimos el primado de Pedro, ¿no? Que aun cuando se encontrara una hipótesis en algún momento de la historia donde un papa hubiese sido elegido ilícitamente, o fuese un hereje, o fuese un tipo que está dividiendo la iglesia y todo lo demás, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Como no somos amentes, no somos unos descerebrados que no podemos pensar, tomaré de ese hipotético papa lo que sea católico y dejaré de lado lo que no sea católico. O sea, porque es lo que decía Chesterton, cuando vos entras en la iglesia, no te quitas el cerebro, te quitas el sombrero en todo caso, ¿no? Pues yo no sigo, yo a la única persona que yo sigo es a la segunda persona de la Santísima Trinidad. A la única que no me puede defraudar nunca. El resto tengo yo criterio para discernir, tengo mi catecismo, tengo la formación de mi papá, mamá, que me enseñaron la religión. Entonces, y si no, hoy tengo internet. Hoy nadie está exento de conocer un poco la fe católica. Ok, padre. Bueno, eso me parece genial, esa explicación, porque nadie, hasta donde yo he podido, digamos, como que investigar, y más como desde esa voz de autoridad sacerdotal, se ha atrevido a hablar de esto, y yo le agradezco, padre, por responder, porque es muy importante que las personas le queden claro por qué un católico no puede ser sedevacante, ¿no? Ahora, padre, el otro tema, lo que hablábamos de los fieles remanentes, el término del ser fiel remanente, ¿de dónde es? ¿Cuál es el origen del fiel remanente? ¿Siempre ha existido? ¿Es bíblico? ¿Es católico? ¿Y qué peligro hay detrás de esto? Es decir, yo soy del fiel remanente, o sea, autoproclamarse de este grupo. ¿Qué peligro hay detrás de todo esto, padre? Lo gracioso o tragicómico de todo esto es que lo del tema del remanente fiel es utilizado muchas veces por grupos conservadores, tradicionalistas y todo, ¿no? Lo que no saben es que están utilizando, por empezar, una expresión tremendamente prostituida, que es una expresión protestante. O sea, sí, porque uno se mete a YouTube y pone eso, padre, y salen un solo videos de protestantes. Lo que pasa es que la misma expresión del remanente fiel es una agrupación dentro del movimiento de los famosos santos de los últimos días. La iglesia remanente es una especie de escisión de estos personajes, ¿no? Okay. Que me resulta raro que se utilice ahora en términos tradicionales o conservadores, digamos, ¿no? Bueno,
Entonces, a ver, ¿qué nociones bíblicas uno puede sacar? Acá no estamos en una clase de teología, estamos conversando nada más, Sí, ¿no? Entonces, uno exacto. puede, remanente significa que permanece, que un resto que permanece, fiel, ¿no? Esto uno lo ve en el libro de Génesis. Hubo un resto que permaneció fiel, por ejemplo, en la famosa destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham decía, si por 50 justos que hubiesen en Sodoma vas a también destruir, y si por 40, entonces le va regateando a Dios, ¿no? Entonces, y si por 30 también, bueno, hasta que llega la familia de Lot, ¿no? Que no era la familia de gente que no eran sodomitas, ¿no? O sea, en el sentido peyorativo del término, lo digo ahora. Sí, También se claro. encuentra en el Génesis, en la famosa, el episodio histórico del Arca de Noé. Un pequeño grupo, Noé y sus amigos, o su familia, mejor dicho, permanecen fiel. También se encuentra en el segundo libro de los Reyes, me acuerdo ahora, el profeta Elías, ¿no? Pobre, los judíos se encontraban súper mal en Babilonia, todo el mundo había apostatado, todo el mundo había dejado la fe de Yahvé, y entonces, bueno, Dios, nuestro Señor, le dice al profeta Elías que va a haber 7.000 varones justos que no van a apostatar de la fe de Israel, de la fe de los padres. Bien, en el Evangelio hay algo parecido en los Evangelios, en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 11, donde dice que Dios le va a dar la gracia a aquellos, a la iglesia para que permanezca fiel hasta el final. En el Apocalipsis también. Dice Apocalipsis 12, 17, las busqué a la cita para leértelas acá. Dicen, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo aquellos que estén en los últimos tiempos. Por eso es que el remanente fiel es santos de los últimos días. Es una agrupación de estos, o sea, Dios, somos los santos que quedamos acá. El resto son todos unos pecadores. el pueblo escogido, los Correcto. poseedores de la verdad. Bien. Ahora, también hay un fundamento de un cierto remanente fiel y por eso causa confusión. ¿Por qué? A ver, el drama es este. La palabra herejía viene del griego. En español nos quedó como herejía, ¿m? Pero en griego herejía viene de una palabra que significa jaireo. Jaireo significa quitar o tomar una parte. Es como que, no sé, yo agarro este rosario que tengo acá y quito una parte. Jaireo, dicen los griegos. ¿Qué es una herejía? Es tomar una parte de un dogma de fe que es verdadero, pero dejar otro. Por eso lo que atrae a la gente de la herejía no es lo malo, sino que es lo bueno. Lo que uno siente atractivo lo que los herejes sienten atractivo en una herejía no es lo malo que tenga esa herejía, sino justamente lo bueno que tiene. Y el tema de que la iglesia va a subsistir hasta el fin de los tiempos, la indefectibilidad de la iglesia, la permanencia en los tiempos, es un dogma que tenemos los católicos. Se encuentra en el catecismo. Voy a leer un texto del catecismo muy cortito. Importante. Número 675. Antes del advenimiento de Cristo, o sea, la última venida de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de muchos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el mysterium iniquitatis, famoso de San Pablo, ¿no? El misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Fíjate que no dice la apostasía de la iglesia, la apostasía de la verdad. Hoy con toda la idiotez que tenemos del LGBT, de las autopercepciones, de las Feminismo. eutanasias, de los feminismos, de lo que sea, no es una apostasía de la fe, dice el catecismo, es una apostasía de la verdad. La gente ha apostatado de la verdad. Wow. Por eso es que, aun cuando haya gente que no es católica, pero que busca realmente con sincero corazón la verdad, al final de cuentas, por buscar la verdad, terminan siendo encontrados por ella. Jesucristo es la verdad. Bueno, y termina el texto del catecismo. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios y es un Mesías venido en carne. Bien. Entonces, el tema del remanente fiel famoso, primero, es una expresión que viene del protestantismo, que tiene un fundamento bíblico, ciertamente, y que hay cierta verdad en que al final de los tiempos va a haber una gran apostasía y sí, si la iglesia va a permanecer, no se nos dice que va a permanecer vivo
un papa o un obispo, un cura, un laico, una monja. Se nos va a decir que la iglesia va a permanecer hasta el final de los tiempos. O sea, basta con que un bautizado esté vivo al final de los tiempos para poder decir que la iglesia permanece hasta el fin de los tiempos. ¿Ok? Bien, perfecto. ¿Cuál es el peligro? Me puedes preguntar. De que uno diga, yo pertenezco al remanente fiel. Bueno. Sí, porque es que más de uno, Pate, uno los conoce, y lo digo con conocimiento de causa, que yo anduve con estas personas que yo lo digo, o sea, ciertamente son personas buenas, con muy buenas intenciones, pero claramente súper mal direccionados, porque no solamente estamos también en ese punto, digamos, yo lo viví en estos grupos, que los seglares están muriendo por ser sacerdotes. O sea, quieren tener el papel de la autoridad de direccionar a las almas. Entonces, si tú no escuchas al seglar de tu comunidad, tú estás en desobediencia. Y es terrible como hoy en día los seglares, Pater, se están dejando direccionar por seglares, cuando un director espiritual debe ser un sacerdote, y un sacerdote que esté encaminado en la sana doctrina como usted, por ejemplo, ¿sí? Ahora, uno conoce personas, Pater, y le dicen, mucho gusto, Juan Augusto, y soy del remanente fiel. Y es así, padre, es una cosa absurda, o sea, que yo estaba ahí metida, padre, porque yo incluso trabajé en un programa en Teleamiga hace unos años, y en ese momento el título del programa que hacíamos, bueno, lo hicimos en ese entonces con quien es actualmente mi esposo, era Testimonios de Conversión, pero la franja se llamaba, padre, imagínese, iglesia una y fiel en misión a la iglesia remanente. Y hoy en día yo digo, Dios mío, yo como estuve ahí con esta terminología, y es un grupo que dice, mucho gusto, yo soy remanente, o mira, te presento a aquel, es que él es remanente. O sea, ¿cuál es ese peligro, padre, que usted nos iba a contar? Qué pena que lo interrumpí, de autodenominarse como eso, como un fiel remanente. No, está bien. No, perdón, que yo me río porque, a ver, yo me río mucho porque la gente... No, porque la gente cree que uno, porque intenta hacer un apostolado en las redes sociales, está al tanto de todo. Yo, como te decía al principio de esto, yo no sigo a nadie, no sigo a nadie en YouTube, no sigo a nadie en Instagram, entonces no, me voy enterando de las cosas como por rebote. Entonces me reía recién porque me mandaste a Angélica, la que están mirando, me mandó un mensaje hace 2 o 3 días para hacer este vivo, no me acuerdo cuándo, y me mandó un videíto de un hombre, de un señor, donde decía que me criticaba a mí porque yo, no sé, porque no... Me criticaba porque decía, bueno, el padre Javier sí habla bien y todo, pero bueno, no se anima a decir, miren, a ver, me han criticado de todo a mí en mi vida, pero la verdad que nunca me habían dicho que era cobarde, así que me reía por eso, bien, porque justamente los problemas que tengo no son por callarme, sino son por hablar más bien. Bueno, pero a ver, a la pregunta, acá creo que voy a distinguir 2 cosas. Si alguien llegara a decir, yo soy el remanente, que estamos hablando, se puede entender de 2 modos. Uno, que capaz que estoy intentando pensar muy bien, o sea, pensar hasta casi ingenuamente, ¿no? Pero por las dudas. Uno podría decir, bueno, si usted se considera el remanente, quizás lo que usted está queriendo decir es que usted está intentando mantener la fe de sus padres, la fe del catecismo, la fe de la iglesia, ante tanto caos que uno ve por todos lados, que ahora que esto de que me están diciendo que los divorciados pueden juntarse de vuelta y comulgar como si no pasara nada, y que mañana vienen 2 señoritas vestidas con una de varón, otra de mujer, pero autopercibiéndose cangrejo, y entonces, bueno, y hay que bendecirlas igual y todo. Bueno, entiendo que si alguien quisiera decirse que es el remanente, y si entiende por remanente que yo estoy intentando mantenerse en la fe del catecismo, bueno, a ver, soy el primer remanente, o sea, estamos de acuerdo. Ahora, si por remanente se quiere decir que yo soy de ese pequeño grupo que se va a salvar, el único, porque el resto se encuentra en camino de perdición, yendo al infierno directamente porque no tienen salvación ni perdón de Dios, que estoy justificado, ¿no? Bueno, tenemos una pequeña, gran dificultad. Primero, un posible pecado de presunción, ¿no? Ningún santo, ustedes pueden ver la historia de la iglesia, va a decir yo estoy salvado, ya está, listo, yo soy del resto de aquellos señalados, los 12.000 señalados que no caerán en el infierno. Entonces, bueno, vamos, posible pecado, no estoy diciendo que hayan pecado, estoy posible pecado de presunción, es una hipótesis nada más. Segundo, un gran posible pecado de orgullo. En el Evangelio se dice
que aquel que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Uno ve la vida de los santos, y por ejemplo los santos dicen, no, yo soy el más pecador del mundo, o sea, Santa Teresita tenía miedo de no irse al cielo, qué sé yo. Y si conocen nuestras vidas, la verdad que estamos en el horno, ¿eh? Hay que hacer mucha penitencia y rezar muchos rosarios, como decía la Virgen de Fátima. Después, es cierto que uno no puede dudar de la misericordia de Dios, pero la justificación se da por la gracia. Y la gracia es la gracia santificante que hace que coopere en mí una vida virtuosa. O sea, que yo coopere con una vida virtuosa para que Dios pueda darme esa gracia santificante. Por lo tanto, esto se encuentra no en el Concilio Vaticano II, estoy citando el Concilio de Trento, de modo tal que nadie venga a decirme, porque este curita medio progresista va a decir, no, Trento. ¿No? El decreto acerca de la justificación se encuentra en Trento. Bueno, en fin. Entonces, decirse o autoproclamarse del remanente, si es por la primera respuesta, lo entiendo, hay gente que quiere mantenerse fiel. Bueno, entonces, más que decirse remanente, debería decirse simplemente, bueno, soy católico, ¿no? Quiero mantenerme fe católica, a pesar de todo el caos. Hasta eso. Ya. Bien. Ahora, lo otro, bueno, tiene sus grandes complicaciones porque es meterse en una especie de grupúsculo cuasi sectario, pensando que los señalados o los santos de los últimos días son ellos. Bueno, claro. Aún si alguien quisiera sentirse así, a mí me encantaría sentirme salvado. Me encantaría saber que estoy salvado y que no tengo que hacer más nada para salvarme. Ya está, listo. Pero nadie está confirmado en gracia, ni nadie está confirmado en la verdad, salvo que siga la fe de Jesucristo. La fe en Jesucristo y la enseñanza, esto es muy importante, bimilenaria de la Iglesia. Porque el problema grande, me parece, que tenemos acá nosotros, como católicos hispanos, yo lo digo cada vez que puedo, es que hemos entendido mal el tema de la infalibilidad pontificia, la infalibilidad papal. Nosotros creemos que los papas son infalibles cuando escriben una encíclica, hacen una entrevista en el medio del aire. El papa no se puede equivocar ni siquiera cuando va al baño, parece. Eso es un error. Es un error en la fe, grave. Entonces, capaz que por ese amor tan grande al papado, hemos terminado pensando, bueno, que todo es palabra de Dios y no tenemos discernimiento muchas veces. Entonces, claro, uno termina confuso y en esa confusión la inteligencia intenta buscar una respuesta. Y si justo hay un loco iluminado que sabe más o menos hablar en español, fluidamente, claro, uno iluminado, por eso lo digo a propósito, que más o menos sabe hablar con cierta fluidez y cierta retórica y termina envolviéndote, venga para acá y te hacemos del remanente. Claro, Pater. Y algo que me parece también importante preguntarle hoy, Pater, es lo siguiente. La mayoría, por no decir que todos, porque, bueno, los que yo conocí, tienden a hablar del tema de las comunidades remanentes o refugios remanentes, porque entonces ellos dicen, como nosotros somos los elegidos, somos el pueblo escogido, necesitamos ocultarnos. Entonces, literal, se van al monte, te dicen, vende todo lo que tienes, porque mira que en la Biblia lo dice, cuál protestantes manipulan el evangelio a su acomodo, ¿sí? Entonces te dicen, vende tus cosas, consígnalo en esta cuenta, ¿sí? Y eso va a ser donado para la comunidad. Entonces tienen su capilla, tienen sus terrenos, lejos de la ciudad de acá. Yo me encuentro en Bogotá, la capital de Colombia, y lo digo porque nosotros caímos en eso, Padre. Con mi familia Dios nos dio de cierta manera un terreno en Antioquia. Vivimos normal, en una casa normal, pero teníamos un terreno. Y la idea de las personas que están allí, por lo menos de una persona que obviamente yo no voy a caer en nombrarlas, Padre, porque no tiene sentido, pero están en el tema de que su ideal era fundar un barrio remanente. O sea, estoy en este nivel, Padre, que quiere formar una cuadra en su sector de vivienda remanente, y aparte están construyendo para irse a vivir a una comunidad remanente donde hay sacerdotes fieles. O sea, ¿cómo así que sacerdotes fieles? O sea, según ellos, los sacerdotes fieles son los que ya salieron de sus parroquias, los que dijeron que el Papa era Benedicto, pero ya se murió, entonces ya la sede está vacante, o Benedicto está escondido, pero siguen celebrando un Benedicto, y la idea es como que refugiarse porque en ellos, o sea, Dios los escogió para salir a pelear cuando ya, mejor dicho, no sé qué tenga que pasar para que salgan del monte y peleen, porque ellos son la iglesia.
¿Qué tan bíblico, qué tan católico es esto, padre? El tema de los refugios y comunidades remanentes, porque hay muchas personas que yo conozco, padre, que están aquí y que me han hablado que han caído en eso, han vendido sus cosas por irse a ser parte de un refugio. Entonces, ¿qué tan católico es eso? Bueno, a ver, yo no estoy en contra de que la gente agarre su propiedad, la venda, lo que quiera, y siempre y cuando sea algo lícito. A ver, seguramente en Colombia, en varios lugares del mundo, por una cuestión de seguridad física, acá también en Argentina, en Buenos Aires, hay barrios o ¿cómo se llama? Comunidades cerradas, que la gente va a un barrio, tiene seguridad, bueno, normal, o sea, no estoy en contra por una cuestión de principio de que la gente se vaya a vivir en un lugar más seguro, porque te roban los ladrones, vienen los narcos, entonces tenés que estar cuidado. Está muy bien, o sea, no pasa Por nada. esas razones, entendible, Bien, claro. perfecto. Ahora, si uno dice, yo me voy a vivir porque soy parte de ese remanente, soy parte de esa gente que está predestinada a la salvación, y al final de cuentas soy la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, pongamos la hipótesis. Vamos a poner la hipótesis de que sí. Bien, perfecto. Aceptemos, por un momento aceptemos que ese remanente fiel existe, ese remanente fiel es un grupo de familias muy buenas, que a su vez tienen un grupo de sacerdotes, también muy virtuosos, muy buenos y muy santos, todo lo que uno quiera, perfecto. Y entonces que son los santos de los últimos días y los que tienen la doctrina de la iglesia y que Benedicto está vivo como si fuera Walt Disney en un freezer o está conservado en formol o lo que fuera. Bueno, perfecto, excelente. La pregunta sería, aún aceptando esa hipótesis, ¿no? ¿Qué hacemos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 5? Es de los textos más hermosos que yo siempre cito. Jesús decía, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder, decía Jesús, una ciudad como si se pone en lo alto, ¿no? Así como la luz se pone en lo alto para que ilumine toda la casa. Dice, que los hombres, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, no es una actitud, ya no digo católica, sino cristiana, el querer escaparse del mundo, ¿no? Los textos del Evangelio que utilizan muchas veces quizás para esto son los textos que se encuentran en el famoso Evangelio, Apocalipsis abreviado, que cuando Jesús va al Templo de Salomón y entonces comienza a predecir tanto la destrucción del Templo de Salomón en los años 70 por el emperador Tito, el general Tito, y después la segunda venida, cuando ya hay guerras y rumores de guerra, el que está en el campo que no vuelve a la ciudad, el que está en la ciudad que vaya al campo, el que esté en el tejado que no baje. Bueno, bien, o sea, si interpretamos de modo protestante la Biblia, a menos que nos avisen, ¿no? Nos avisen. Pero entonces, por empezar, la interpretación no es católica. En segundo lugar, aún si existiese este remanente fiel y quisieran hacer esto, yo los instaría a que salgan a evangelizar. Mire, si usted es remanente fiel, usted se cree el agraciado, los santos de los últimos días, que mantienen la doctrina fija. Perfecto. Entonces, ¿qué debería hacer usted en conciencia? Seguir el Evangelio. Vaya a evangelizar, vaya a que la gente se convierta. Hay muchísima gente que no está bautizada, es pagana. O sea, hagan la obra apostólica que siempre ha hecho la Iglesia, cumplan con el testamento de Jesucristo, ir por todo el mundo anunciando el Evangelio. Porque si no, a ver, habría que quitar varias páginas de la Biblia. ¿Qué hacemos con el Evangelio de la Ascensión? Vayan por todo el mundo a anunciar el Evangelio. No dice Jesús, vayan a comunidades, compren latas de arvejas y de atún y manténgase cerrado en un campo de Antioquía. No dice eso. Entonces, aún si fuese cierto todo eso, pues entonces habría que decirles, buenísimo, vayan a evangelizar, no se cierran. Los que se han cerrado en su momento, por ejemplo, fueron sectas protestantes, los famosos menonitas, ¿no? Los famosos Amish, sí tomaron eso de modo literal, hicieron eso. Ojo, yo tampoco estoy en contra de que matrimonios católicos buenos por una cuestión de educación de sus hijos vayan a un lugar y formen una comunidad católica. No tengo nada contra eso en absoluto, ¿no? Está bien. Siempre y cuando sí, está perfecto, o sea, pero siempre y cuando conserven la salud mental, porque es bueno tener salud mental. Es algo bueno, porque es saludable, es salud, ¿no? Bien, entonces, otra. San Benito. San Benito, uno dirá, bueno, San Benito hizo algo parecido, se caía el mundo a pedazos en el Imperio Romano, y entonces se fue al monte Subiaco en Italia a armar una comunidad de monjes. Bueno, ok, pero eso es vida consagrada. Y no solamente que fue una comunidad de monjes
contemplativos, sino que después los monjes benedictinos salían a misionar desde ese remanente fiel. Así fue que se evangelizó Europa por los monjes en gran parte por los monjes benedictinos. Entonces, pero lo otro es una mentalidad que al menos no es católica, y reitero, aún aceptando que eso fuera verdad, bueno, deberían salir a evangelizar. Si no, no estarían cumpliendo el evangelio. Ok, padre, gracias. Me encanta el padre que me explica porque de verdad es algo muy sensato y es que a veces perdemos la cordura. O sea, realmente eso pasa, padre. Yo lo he visto. O sea, al punto de que incluso personas de estos grupos, yo no sé cómo se llamaría eso, padre, usted sabe más, que Dios les habla por medio de las placas, que Dios les habla. Entonces, digamos, J-U-E. Entonces Jesús una vez estará aquí. ¿Cómo se llaman? No, o sea, no sé, pero dicen que Dios les habla por medio de las placas de los carros. Ah, ok. O sea, que Dios les habla por medio y que les manda mensajes. ¿Tú me preguntas si sé cómo se llama eso? Sí, o sea, no, como que caen en eso, ¿cómo se diga? Sí. Como... Se llama demencia, sí. Ok. Demencia. Ok, padre, claro. Bueno, padre, una pregunta muy importante. Sí. De lo que claramente yo le comentaba, en Antioquia hay una comunidad que, bueno, hay un sacerdote debidamente ordenado. Yo lo voy a leer textualmente cómo le formulé usted la pregunta para que las personas queden como con ese chip en la cabeza. En Antioquia hay un sacerdote que es un sacerdote debidamente ordenado con sucesión apostólica. Él quería ser obispo, ¿sí? Él empezó en su parroquia a anunciar cosas contra lo que estaba pasando, la Pachamama, todo muy bueno. Pero resulta que él ya se salió de la parroquia y empezó a decirlo del Papa, que el Papa no era Francisco, que el Papa era Benedicto. Él quería ser obispo. Sí, y él buscó al obispo de su parroquia y le dijo, conságreme como obispo. El obispo de la parroquia, sí, el que lo manda, pues, de la diócesis, el obispo de la diócesis le dijo, no, o sea, ¿yo cómo lo voy a consagrar a usted? ¿Qué hizo este obispo, este sacerdote colombiano? Fue y buscó unos obispos veterocatólicos, que son los veterocatólicos, están fuera de la Iglesia Católica, son cismáticos porque van en contra de ciertos dogmas. Ellos son cismáticos y entonces él buscó, o sea, siendo un sacerdote debidamente ordenado, con sucesión apostólica legítima, buscó a obispos veterocatólicos, claro, y estos obispos veterocatólicos, padre, lo consagraron. A él lo recibe una comunidad remanente en la ciudad de Medellín, de aquí de Colombia, y resulta que mucha gente le empezó a decir, oiga, pero usted, ¿por qué se hizo consagrar por un cismático? Resulta que aparece un obispo que sí tiene sucesión apostólica legítima y lo vuelve a consagrar. O sea, no sé qué tan legítimo, lícito, ilícito o no legítimo sea esto. Y lo peor, padre, es que en esa comunidad están consagrando ya, ordenando sacerdotes. O sea, este obispo o pseudo-obispo colombiano, no sé cómo llamarlo, ya está ordenando sacerdotes en esta comunidad. Y yo digo lo peor, o no sé si me expreso mal de todo, es que están celebrando misa tridentina. Entonces lo que yo le decía al padre es que tristemente estas sectas, la mayoría se hacen pasar por tradicionales. Entonces hablan en latín, rezan en latín, andan en falda las mujeres con su velo, muy bien vestidos. Pero, sí, padre, ¿cuál es el problema de todo esto? Yo las preguntas puntuales que le tenía sobre este tema es, porque sé que muchas personas han ido a esas misas, ¿sí? Le pregunto, ¿es legítimo esa consagración a este sacerdote como obispo? ¿Es legítimo? ¿Es bien lícito las misas que él celebra? ¿Son válidas? ¿Si hay sacrificio? Bien, muy buena, perfecto. A ver, son varias preguntas en una sola, pero voy a intentar hacer lo más pedagógico posible. A ver, primero, la situación en la que estamos viviendo hoy en día puede ser más plausible de llevarnos a una cierta demencia eclesial, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie va a negar que nos encontramos en un momento muy complejo. O sea, hoy es 6 de enero del 2024, hace apenas, no sé, 10 días, ya ni me acuerdo, o más, salió un documento sobre el tema de la bendición de parejas homosexuales en situación irregular, o sea, en adulterio. Y hace un par de días más salió otro documento más aclarando la declaración, porque hay que hacer aclaraciones de las declaraciones ahora, una cosa insólita. Entonces, hay un gran lío. O sea, hay un refrán que se usa acá en Argentina que dice, a río revuelto,
ganancia de pescadores. Significa que cuando el río está muy revuelto, está muy movido, bueno, los pescadores tienen más posibilidad de pescar. Y acá pasa algo parecido. A río revuelto en el mar del mundo, bueno, hay mayor posibilidad de que haya este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que mucha gente está padeciendo un mal que estamos viviendo a nivel mundial y eclesial. Por eso es que caen en todo esto. No estoy justificando que lo hagan, estoy diciendo que es una ocasión, ¿no? Nada más que una ocasión. Una ocasión más propicia para caer en la demencia religiosa, ¿no? Bueno, la segunda cosa es, qué pena que este cura quiso hacerse ordenar obispo. La verdad que es una cruz tan grande que Santo Tomás dice, nunca hay que buscar el episcopado, porque es una cruz gigantesca. Ser obispo es una cosa muy compleja, porque aparte de tu juicio va a ser, si ya es complicado el juicio para un cura, el padre Pío, cuando le preguntaron una vez si él, si él hubiese sabido todo lo que implicaba el sacerdocio, le preguntaron a usted, padre, si hubiese dejado de ordenar sacerdote, respondió, de ninguna manera, me hubiese quedado toda la vida como fraile, no como cura. Bueno, como algunos somos un poco más, digamos, inconscientes y no tomamos mucha conciencia a veces de lo que implica, todavía seguimos adelante. Bien, la cuestión entonces es, si este cura u otro X se hizo ordenar obispo por un obispo que no está en comunión con Roma, esa ordenación episcopal de este nuevo obispo, ¿no? Por un lado es ilícita, significa que es contra la ley, pero es válida. Es decir, ¿valió en cuanto a ordenación episcopal? Sí, es obispo, sí, perfecto. Pero la ordenación se hizo de modo ilícito. No solamente que se hizo de modo ilícito, sino que al haberse hecho de modo ilícito, sin permiso de la Santa Sede de Roma, tanto quien consagra como quien es consagrado caen bajo una pena bajo un pecado grave, muy grave, que es el intento de cisma, por lo menos, y por esa actitud cismática caen en una pena grave que es la excomunión. O sea que no pueden... Sí, bueno, eso está en el Código de Derecho Canónico. Seguramente esta gente habrá apelado en sus conciencias a una especie de estado de necesidad, bueno, porque no queda otro, se está desmoronando en el mundo, la iglesia, según mi concepción, el Papa, no hay más Papa, y bueno, y qué sé yo, entonces, bueno, hay que salvar lo salvable, y bueno, en fin. Entonces, lo que se puede decir es que si es un varón quien es ordenado, y es ordenado por un obispo, entonces esa ordenación es válida. Lo que no significa que haya sido lícitamente ordenado. Es válida, pero es ilícita. Esto es un detalle muy importante. Lo mismo sucede con los sacramentos, que ese futuro obispo o sacerdote que ha sido ordenado por un obispo ilícitamente consagrado o que se encuentra fuera de la comunión con la iglesia, realiza. La pregunta es más sencilla para ustedes, laicos. Yo, laico, ¿puedo ir a las misas de un obispo, de un cura consagrado válida pero ilícitamente? ¿Sí o no? ¿Puedo bautizar a mis hijos con estos curas, con estos obispos? ¿Puedo confesarme con estos obispos o curas que son claramente cismáticos? O sea, se han separado de la comunión, por lo menos con la iglesia, ¿no? Al menos desde el punto de vista formal estamos hablando, no hablo de sus conciencias, ¿no? Bueno, la respuesta está toda en el Código de Derecho Canónico. Bautismo, confesión y comunión, en un caso extremo, podrían recibirse de mano de esta gente. Así como en un caso extremo, un católico apostólico romano que se encuentra viviendo en Rusia y no tiene ninguna parroquia católica a 1000 kilómetros a la redonda y necesita confesarse o necesita bautizar a su hijo o quiere comulgar una vez al año, por lo menos para mantener la comunión, va a una misa de un católico ortodoxo ruso, cismáticos, y entonces le pide, mire, padre Rublev, ¿no? Usted podrá bautizar a mi hijo porque yo no soy católico, pero bueno, eso se llama en el derecho canónico la communicatio in sacris, la comunicación en las cosas sagradas. Y entonces la
Él se lo permite en casos excepcionales siempre y cuando no haya posibilidad de ir a un cura católico. Quiero decir, siempre y cuando quien vaya con esa gente no tenga una actitud cismática. Es decir, yo voy a bautizar a mi hijito con el cura remanente, pongámosle ahora, o ortodoxo ruso, porque estoy en contra de la Iglesia Católica Apostólica Romana oficial y estoy haciendo un acto de separación de eso. Por eso lo bautizo con él. En vez de hacer como mucha gente hace, de buscar la parroquia con el mejor cura que encuentre, que la está, como decimos acá, que la está pariendo, como decimos acá en mi patria, la está sufriendo, quiero decir, está sufriendo esta situación compleja de la Iglesia, está intentando ser fiel a la Iglesia de 2000 años de historia, no está dispuesto a hacer ninguna innovación litúrgica rara, ni nueva, ni moderna, ni estar bendiciendo cangrejos, ni nada de esas cosas, sino que está intentando hacer las cosas como Dios manda, ¿no? Porque, a ver, es mucho más fácil también la otra. Yo muchas veces he hablado con mucha gente. Y la más fácil es patear el tablero e irse, ¿no? Y no quedarme a guardar la trinchera en este momento de crisis de la Iglesia, ¿no? Que es mucho más complejo, porque te exige una enorme prudencia serpentina. Nuestro Señor dijo, ¿no? Sed prudentes como serpientes y simples como palomas. Y a veces algunos católicos son simple como serpiente y prudente como paloma. Al revés. Entonces, las situaciones son muy claras. Se podría llegar a ir como de modo excepcional, si no me queda otra, a estos 3 sacramentos, ¿no? En todo caso, quien lo recibe, siempre y cuando no tenga una actitud cismática, eso le valdrá como sacramento. Pero reitero, quien lo hace, o sea, quien lo confecciona, el sacerdote o el obispo, cada vez que lo hace, al menos desde el punto de vista formal hablo, está cometiendo un ilícito y por lo tanto un pecado. No sé si se entendió más o menos. No, sí, padre, perfecto, bueno. Perfecto. Mejor dicho, imposible. Queda claro, o sea que las misas son válidas y si hay transustanciación, si hace la fórmula correcta. Siempre y cuando el cura tenga pan ácimo, tenga vino de uva, diga las palabras de la consagración, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, en la lengua que quiera, ¿no? Hay transustanciación, hay consagración válida, pero ilícita. Y a un fiel no le es lícito asistir si no se encuentra en este grado de excepcionalidad que recién narraba antes. Y aún yendo allí, no tiene que ir con una mentalidad cismática. Pongo un ejemplo, me encuentro en Madagascar o no sé, o donde uno se llama, en Mongolia, donde casi no hay católicos, ¿no? Bien, y hay un cura de estos que están acá, que estamos hablando recién, del remanente o de los reptilianos, no sé cómo se llama, bueno, remanente, ok, perfecto. Y entonces yo quiero ir a misa porque quiero bautizar a mi hijo, o qué sé yo. Bueno, si yo voy ahí porque no me queda otra opción, pues entonces, si no tengo una mentalidad cismática, puedo hacerlo. Se llama comunicatio in sacris, la comunicación que hay entre católicos en las cosas sagradas, ¿no? Aunque no estén totalmente de acuerdo uno con el otro respecto de varias posturas. Ok, Pater, gracias por esa respuesta. Y ahora yo quiero irme como al otro grupo que le decía, padre, que ellos ya son los sedevacantistas actuales, que son los que dicen que la sede de Pedro está vacante desde que murió Benedicto XVI. También estuve con ellos, estuve trabajando con ellos en varias cositas y descubrí muchas cosas. Primero, que cuando tú dejas de pensar como ellos, creyendo que tú tienes amigos y hermanos en la fe, pues resulta que nunca los tuviste porque tú eres el traicionero, el que te devuelves el que se patracea, como decimos también acá en Colombia, el que se va a la secta bergogliana y te alejan, porque realmente ellos no buscan amigos ni construir una comunidad, sino son adeptos, eso es lo que ellos buscan, adeptos, ¿sí? Ahora, padre, ellos dicen varias cosas, que los que aceptamos al Papa Francisco como Papa, independiente del pontificado actual que está tan duro de sufrir con muchas cosas, quienes lo aceptamos como Papa nos vamos a ir al infierno. Hay un sacerdote que lo dice en sus videos, ustedes van a arder en el infierno, porque ustedes aceptan a Jorge Mario Bergoglio como Papa, ¿no? Ellos dicen que nos vamos al infierno. Ellos dicen que las misas que se celebran una cum Francisco, el Papa Francisco, son inválidas porque él es un hereje público, entonces que son inválidas, que sí hay sacrificio, claramente, sí hay santo sacrificio, pero que son inválidas y que quien asiste a estas misas
comete pecado mortal, puesto que los sacerdotes se vuelven cómplices de la herejía del Papa, por ende todos son herejes, todos son absolutamente herejes, es una iglesia que es la iglesia falsa del anticristo, entonces ellos son la iglesia, y quienes van a las misas en sus barrios, en sus parroquias, bien sea tridentina o no sordo, comete pecado mortal por el simple hecho de que están en comunión con el Papa Francisco. Ahora, Pater Javier, ellos se basan en esto, refiriéndose a ciertos documentos que seguramente usted conoce mejor que yo, que es la Constitución Apostólica Dominici Gregis y el canon 844.2 del Código de Derecho Canónico. Incluso ahorita no tengo muy presente, pero también utilizan unos puntos de la Suma de Santo Tomás de Aquino, diciendo que el que está con herejes está cometiendo pecado mortal. Entonces, ¿por qué esto no es así, padre? ¿Por qué están tan mal? Bueno, la primera cosa que hay que decir es que la misa, si la misa es válida con un ortodoxo ruso o con un remanente o como se fuera a llamar, pues también es válida aún cuando la celebre un hipotético hereje. ¿Ok? O sea, vamos a poner este ejemplo. Martín Lutero, fraile agustino, sacerdote católico, año 1516. O sea, un año antes de que él pateara el tablero, año 1517, es la ruptura con Roma, ¿no? La misa de Martín Lutero, año 1516, era válida. Era lícita también. Tenía permisos superiores, celebraba la misa, tenía panásimo, vino, consagraba. Punto. Listo. 1517, Lutero hace la famosa apostasía o cisma, herejía también, ¿no? Pero él sigue celebrando misa. Pero es un hereje público. Bien. ¿Ese hereje público celebra misa válidamente, sí o no? Siempre y cuando lleva adelante el rito de la consagración con pan y con vino, hay misa válida, hay consagración. Punto. Entonces, primera cosa, la consagración la consagración no depende de con quién uno se encuentra al lado. La consagración depende, para su validez, de que sea un ministro ordenado y materia apta, forma, que son las palabras de la consagración. Bien, perfecto. Aquellos que plantean este punto de la posibilidad de que uno diga yo no voy a aceptar que alguno vaya a una misa porque está en comunión con tal o cual papa, ya está haciendo al menos un juicio histórico, ¿no? Del que hablábamos al principio de esta conversación. Está planteando de entrada que el pontífice reinante ahora o en el siglo XIV, en tiempos de Santa Catalina de Siena, en el cisma famoso de Occidente, el papa no es válido. Pero aún si el papa no es válido, o es un hereje o lo que sea, no le corresponde a uno de vuelta juzgarlo, sino la jerarquía de la iglesia. Si no estamos haciendo, estos que se llaman más tradicionalistas o conservadores, están haciendo lo mismo que los progres. Lo mismo que los progres. Están haciendo que la iglesia, que es una pirámide así, la inviertan de este modo. Entonces ahora el pueblo, el que termina diciendo, el pueblo fiel, el remanente fiel, el que termina diciendo quién es papa y quién no es papa, y qué es herejía y qué no es herejía. Vuelvo de vuelta al punto. No existe en la historia de la iglesia errores de la jerarquía que no hayan sido en su momento marcados por sus pares o por el juicio de la iglesia histórico después. Ahora está queriéndose como adelantar de este juicio histórico, donde todos nos convertimos en papa. Somos todos teólogos porque tenemos un Instagram. Somos todos súper genios porque nos animamos a hablar con un celular en la cara. ¿Dónde está el catolicismo ahí? O sea, ¿y dónde está también la cruz? Porque con ese mismo criterio, nuestro Señor Jesucristo no tendría ni siquiera que haber tenido respeto por Anás, por Caifás, que eran sumos sacerdotes en aquella época. No sé si me estoy explicando con lo que digo. Sí. Disculpe, padre, seguíamos en la pregunta de, bueno, ¿qué tan válidas son estas misas? Porque este grupo, que es de vacante actual, porque ya según ellos, desde que murió Benedicto XVI, ya la sede está vacante, dicen, yo quiero corregir algo, disculpe, padre, que yo me equivoqué, ellos dicen que las misas son válidas, lo que dicen es que son ilícitas, eso es lo que dicen ellos. Discúlpeme, padre, que ahí fui yo la que me equivoqué, me confundí. Perfecto. Pero entonces, claro, ellos dicen, la misa es válida, ocurre santo sacrificio,
porque claramente el padre que la está oficiando es un sacerdote debidamente ordenado, entonces la misa es válida, pero es ilícito asistir ahí. Es ilícito asistir a las misas, una con Papa Francisco, porque Bien. usted comete pecado mortal ya que él es un hereje público. Eso es lo que ellos dicen. Siga usted, Bueno, padre, pero, con a el ver, que... no, digo, el mismo razonamiento que teníamos antes. Al final, el que termina poniéndose en lugar de la iglesia son ellos. Son ellos los que dicen, así como decíamos más atrás, que para poder ir a una misa de un sacerdote que válidamente ha sido ordenado, aunque ilícitamente ejerce ese ministerio, bueno, por un caso de excepción, se están poniendo ellos en lugar de la iglesia. No sé si me entendés lo que está pasando. Al final de cuentas, se han como cambiado los términos. La iglesia son ellos, y entonces son ellos los que deciden cuando todo el colegio cardenalicio, o sea, la jerarquía eclesiástica, guste o no guste, sean más santos o menos santos, sean más doctrinalmente aceptables o no. Son todos los que han aceptado el día. Es más, digo algo. Yo siempre esto lo comencé diciendo desde el 2013. Sería el peor papa de la historia, Benedicto XVI, y un farsante, si aún después de haber renunciado, hubiese seguido aceptando a un cardenal que había sido elegido de modo inválido e ilícito. Hubiese sido un farsante, Benedicto XVI, y el peor de los personajes de la historia de la Iglesia, si hubiese engañado a todo el mundo durante prácticamente 10 años, hasta fin de año pasado, o del año pasado, 2022. Entonces, aquellos que plantean esto deben necesariamente caer en una especie de conspiración gigantesca donde todo el mundo miente, donde la iglesia jerárquica en todos sus ámbitos, entiendo que hay funcionarios eclesiásticos que son unos herejes, hay funcionarios eclesiásticos que son apóstatas y cismáticos y que quieren demoler la iglesia desde adentro, estamos de acuerdo. Eso está profetizado, está en el catecismo. O sea, la apostasía es un pecado gravísimo, existe, lamentablemente existe, en todos los ámbitos. Pero al final de cuentas, que terminan poniéndose uno en lugar de la jerarquía eclesiástica y poniéndose uno finalmente en quien decide lo que es doctrina de la iglesia y lo que no, quién es papa y qué no. Bueno, a ver, ¿qué diferencia hay entre eso y un protestante? No hay mucha diferencia, No. ¿eh? No hay mucha diferencia ni con Lutero ni con Calvino, porque prácticamente incluso lo que hizo este obispo, por ejemplo, acá en Colombia, que ya es obispo, sí, lícitamente ordenado, hizo eso, pero yo no le veo la diferencia de lo que hizo Calvino, realmente. Sí, porque a veces vemos nada más que la historia contemporánea, o sea, lo que nos pasa hoy en el momento. Lo que hay que hacer siempre con estos fenómenos es, me parece, ¿no? Trasladarlos en el tiempo 50 años, 100 años. Bueno, nos encontramos ahora en Colombia, en el año, si existe todavía el mundo, 2124. ¿Qué quedó de todo esto? Y mirar para atrás, ¿qué va a quedar de todo esto? ¿Va a quedar realmente frutos de santidad? ¿Va a quedar realmente gente que está buscando meterse en una especie de pequeño grupúsculo? ¿Cómo van a ser los hijos de esa gente? ¿Cómo serán los hijos de esa gente dentro de unos años? ¿Con quién? ¿Cuáles son los frutos después? Los frutos de apostolado. ¿Cuánta más gente convertida hay? Porque fíjate que todos estos grupos, por lo general, terminan siendo grupos que se aquilosan, se terminan de envejecer al encerrarse en sí mismos. No terminan haciendo apostolado. Y esto es lo propio, ¿no?, de los movimientos sectarios. Reitero, encerrarse, autoproclamarse la verdad, condenar al que no se encuentra en ese grupo y después no salir hacia afuera, en la mayoría de los casos, hacer apostolado, si son cristianos, intentando evangelizar a todo el mundo. Bueno, pero, en fin, habría más cosas para decir. Así es, padre. Y sabe también a mí que me sorprende mucho, es, padre, la instrumentalización del sacerdote, porque estos grupos tienen sacerdotes claramente que mueven muchas almas y de verdad las convencen de que no vayan a misa, se reúnen en Italia, se reúnen en España
y son millones de almas que van a verlos. Entonces ellos son la iglesia y entonces el Padre italiano es el Salvador y en ellos está la iglesia y el pueblo fiel. Y ellos sí, bravos, y evangelizan por internet, bravos y salen haciendo un live, pero para quienes no piensan como ellos, así como hacen con usted muy atrevidamente, criticarlo porque dicen, es que ese sacerdote debería estar más en el confesionario que en internet. De eso déjenlo a los seglares. ¿Y por qué no hacen lo mismo entonces con los sacerdotes de ellos? Es gravísimo el tema de la instrumentalización del sacerdote, todo acomodándolo a su conveniencia, porque yo lo vi y bueno, realmente nunca lo entendí. Ahora, Pater, algo importante, la siguiente pregunta que yo le quería hacer, y es que la mayoría de estos grupos se justifican mucho por la revelación privada. Entonces, que se le apareció la Virgen María supuestamente a no sé quiéncito en México y la Virgen les dijo que no fueran a misa ya porque ya era pecado mortal, o que se les apareció a no sé quiéncito, y se basan mucho en la revelación privada para justificar, digamos, sus acciones. ¿Qué tan peligroso es tomarse la revelación privada de esa manera, padre? ¿Cómo, o sea, qué luces nos puede dar usted de ese tema para uno tener un buen discernimiento sobre la revelación privada y cómo estos grupos la manipulan? Bueno, antes de seguir, quiero contarte una revelación privada que tuve ayer en la noche. Ayer en la noche tuve una gran revelación privada que decía que toda la gente que se encuentra en la iglesia remanente se encuentra en un grave error de cisma. Me lo dijo la Virgen. Pero ¿te das cuenta? O sea, ¿te das cuenta cómo funciona la cabeza? O sea, esto a final de cuentas es un pensamiento protestante. Si el espíritu va acá, va soplando donde uno quiere, entonces uno va interpretando la Sagrada Escritura como se le antoje. Bueno, es el mismo principio. Entonces, si el padre Javier o a Angélica se le apareció San X o la Virgen Santísima y nos dijo que el remanente fiel es un grave error, entonces ¿a quién hay que seguir? ¿A cuál de las dos revelaciones privadas son las que cuentan? ¿Cuál es la que tiene más marketing? Por eso es delirante. Las revelaciones privadas existen, ciertamente. También existen las revelaciones psiquiátricas o esquizofrénicas o imaginaciones de la gente. San Felipe Neri, un santo que yo quiero mucho por el sentido del humor, el santo del buen humor, ¿no? Decía, un hombre que conocía mucho las almas, decía que del 100% de las aparentes revelaciones que existen en la iglesia, el 99% son falsas y solamente el 1% son verdaderas. Y de ese 99%, casi el 95% se dan mujeres. Esto no es porque uno sea, no porque yo meramente sea un heteropatriarcal, que para mí es un enorme elogio, si me lo quieren hacer. Para mí el hombre es la cabeza de la familia y la mujer es el corazón. Así que es un elogio que me podrían hacer en todo caso. Sino que es una realidad. Hay muchas mujeres que a veces porque no están cumpliendo con su oficio, o muchos varones también, su oficio propio, su deber de Estado, se llama así, su deber de Estado, el estado de vida matrimonial, o estado de vida sacerdotal, o estado de vida religioso, o soltero, por no estar cumpliendo con su deber de Estado, están todo el tiempo pendientes de un telefonito, del último gurú de turno, del último youtuber de turno, y miren que yo intento hacer algo de apostolado, pero esto el mar de internet es un lío, es un caos. Entonces cualquier loco, reitero, se pone a decir cosas hoy por hoy, y gente incauta, a veces información, termina siguiéndolo porque habla más o menos bien y tiene un poco de lenguaje, un poco de manejo de algo del catecismo o de la Biblia. Entonces terminan creyéndole a cualquier personaje. Bueno, entonces, las revelaciones privadas son eso simplemente. Y hay que desconfiar por principio. Cualquiera que haya leído la espiritualidad católica seria, esto me refiero a los grandes clásicos de la espiritualidad católica. Ejemplo, San Juan de la Cruz. Ejemplo, Santa Teresa de Ávila. Los grandes doctores de la iglesia, doctores de la iglesia en el ámbito de la espiritualidad, te van a decir que desconfíes de entrada de las revelaciones privadas. Y por eso la iglesia, a lo largo de 2000 años, siempre ha sido muy cauta y muy lenta al momento de aprobar o no una aparición, al momento de aprobar o no una supuesta revelación privada. ¿Por qué? Porque hay que dejar pasar el tiempo, a ver si eso es cierto o no, para ver cómo es el vidente. Si el vidente, por ejemplo,
Es clásico esto, ¿eh? Clásico, es el vidente. Busca las virtudes del anonadamiento, es decir, de no querer aparecer, de la humildad, de que esto no quiero que me esté pasando esto a mí, de que no quiero de que me escondo más bien. Bueno, eso es un signo nada más, no significa que sea verdad, es un signo que puede ser que la aparición o el milagro o la revelación pueda ser verdadera. Pero signos claros de lo contrario es aquel que tiene una revelación o una aparente revelación y sale a decir, mira acá, yo la última revelación, el último. Yo detesto esos canales que lucran con la gente y que buscan en YouTube para tener más likes o más propaganda en YouTube, para que la gente tenga más suscriptores. La última aparición, la última noticia, el último escándalo, la última cosa que dijo la Virgen, el último pueblo del planeta Tierra. Terrible. Querido, no leíste nunca el Evangelio, por empezar, no leíste nunca el Catecismo. Entonces hay gente que se sabe hasta la última aparición del último lugar recóndito de Malasia, de lo que dijo la Virgen en un pueblito allá, pero no leyó nunca la vida de un santo, ni leyó un manual de espiritualidad católica, o de moral, o los evangelios, ¿no? Pero hay un montón de gente que lucra con la fe. Así es, padre. Aparte que, Pater, empieza uno a desviar su mirada de Cristo hacia la novedad. Entonces, este dijo lo otro, este dijo tal cosa, pero usted ya vio que el remanente canal no sé qué dijo esto, pero el otro padre dijo esto, y no hacen el rosario, pierden tiempo escuchando a estos pseudocatólicos en vez de estar esa hora frente al Santísimo, que realmente es algo que es una lucha diaria, uno tiene que darse el palo, como decimos acá también en mi país, uno tiene que luchar es por eso y tener su mirada en Cristo, y tristemente, como usted dice, padre, hay mucho canal, o sea, abunda en YouTube canales que lo distraen a uno, porque realmente abandona a uno la vida de oración por estar pendiente de la novedad. Angélica, y son pocos los canales. Pero no solo eso, abandonan la familia, abandonan al marido, abandonan la educación de sus hijos, abandonan su deber de Estado. Por eso te das cuenta que eso es diabólico, que eso no puede ser de Dios, porque me estás desviando de mi foco. Entonces, estamos hablando de algo más elemental. Si yo soy mamá de familia, soy estudiante, soy papá, lo que sea, y por estar viendo la última cosa que sucedió, termino de ocuparme de mi pequeña iglesia doméstica, que es mi familia, y dejo que mi hijo esté todo el tiempo metido con el teléfono, viendo cualquier cosa en el teléfono celular, si lo ve a cualquier edad, y no espero lo más tarde posible para darle una cosa digital, entonces no estás cumpliendo bien con tu papel, no estás cumpliendo con tu deber de Estado, y te está usando el demonio para todas estas tonteras y te quita de tu eje, ¿no? Entonces, por eso hay que volver al sentido común. Hemos perdido sentido común. Así es, Pater. Y digamos que justo hablando también de este tema de la revelación privada, también quería preguntarle, porque muchos de estos grupos caen según ellos, caen en la interpretación personal de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué los católicos no debemos, ya lo he hablado en medio de mi nada y de mi ignorancia, padre, se lo he dicho a las personas, porque un católico no debe interpretar la Biblia a su acomodo? ¿Qué peligro hay en esto? Bueno, primera cosa, no puede interpretar la Biblia a su modo porque se encuentra en la misma Biblia, que nadie puede interpretar la Biblia a su modo. En la primera carta de San Pedro, de la carta del apóstol San Pedro, se plantea que ninguna profecía, ningún texto bíblico es de interpretación privada, ¿no? Por eso es un error protestante, ¿no? Bueno, y como los textos se leen, los textos bíblicos, quiero decir, se leen según la interpretación bimilenaria de la Iglesia, que va acompañada de la famosa tradición de la Iglesia, que es como la segunda pata de la revelación. La tradición es todo aquello que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y que no fue consignado por escrito, lo que San Juan dice al final de su evangelio. Hay muchas otras cosas que Jesús dijo e hizo que no se encuentran consignadas en estos evangelios, que si se escribieran no bastarían todos los libros del mundo para abarcarlas. Bien, eso es la tradición con T mayúscula, que muere con la muerte del último apóstol, San Juan. Entonces, la Biblia se interpreta según lo que siempre la Iglesia ha dicho. Los apóstoles primero, los padres de la Iglesia después, el magisterio bimilenario de la Iglesia. Entonces, así se lee la Biblia. Se lee, como decía San Jerónimo, in medio ecclesiae, en medio de la Iglesia, dentro del ámbito de los 2000 años de Iglesia. No hacerlo es antibíblico, va contra la primera carta de San Pedro, y anticatólico.
Por eso es que un católico no... Porque si no, a ver, es muy sencillo, te doy la respuesta fácil. Yo agarro la Biblia, ¿no? Agarro la Biblia. Entonces leo un pasaje del Evangelio. Agarro la Biblia, el pasaje del Evangelio. Y entonces, ¿qué me dice a mí? A ver, vamos a ver qué me dice a mí el Espíritu Santo. ¿Qué me dices ahora, no? Y él me dice una cosa y a vos te dice otra. Entonces, Claro, claro. ¿quién se encuentra a dirimir al final? Bueno, es la Iglesia. ¿Cómo se interpretó esto en 2000 años? Esta es la razón, es la misma. Por eso el problema que tienen los protestantes. Porque terminan teniendo 200.000 millones de sectas cuando Jesús dijo que fundó una sola iglesia, no varias. Bueno. Ok, Pater, perfecto. Padre, y ya digamos como finalizando, o sea, la pregunta que yo le hacía a usted ayer, o con la que yo iniciaba este live, sin mal no recuerdo, ¿cómo hacer, Pater, para sostenernos en la iglesia, ¿sí? En un camino recto? Como le decía Santo Tomás, que es preferible estar cojeando dentro del camino que estar corriendo por fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resistir como buenos cristianos esta crisis actual en la iglesia? Que claro, la iglesia ha pasado por un millón de crisis, siempre ha habido herejes, siempre han habido apóstatas, han habido muchos antipapas a lo largo de la historia de la iglesia católica. Varias personas me decían, ¿cómo resistimos? Hay veces que dan ganas de mandar todo lejos y decir, me voy, ¿por qué este papa hace esto? ¿Por qué este cardenal hace lo otro? ¿Cómo resistimos, Pater? ¿Cómo resistimos sin dejarnos engañar de estos grupos que ciertamente, aunque pueden que estén bien intencionados, están súper mal direccionados y arrastran muchas almas hasta el punto de alejarlas del sacramento, Padre? ¿Cómo resistimos esto? Bueno, primero creo que resistimos conociendo un poco más nuestra propia fe, o sea, formándonos un poco mejor. Somos unos analfabetos, somos unos bárbaros bautizados, muchos de nosotros. No tenemos noción del catecismo, nos quedamos con la fe del carbonero, como San Pablo decía, como aquella fe del hombre sencillo que recibió su catecismo cuando tenía 8 años, pongámosle 10 años, y después se acabó. O sea, hay muchos católicos que no continúan formando su propia vida espiritual, su propia fe, o creen que formarse es ver un video. Esto no es una formación. Lo que estamos haciendo nosotros no es conversar nada más. Yo insisto mucho en eso. La formación se da cuando uno agarra un libro, escribe, agarra el lápiz, subraya, discute con el autor, pregunta, porque esto es pasivo. Lo que la gente está viendo ahora de nosotros es una cuestión meramente pasiva, que es tan rápida que uno a veces no tiene posibilidad de decir, para esto yo no estoy de acuerdo, discuto con esto habría que reverlo, perfecto, buenísimo. La formación por medio a la antigua, digo, ¿no? Con un libro, formándose mejor. Bueno, eso es lo que es más sólido. Bien, pongamos que yo no tenga posibilidad, porque trabajo como un animal, no sé, 20 horas por día, entonces no tengo posibilidad de formarme de esa manera, porque tengo, no sé, 8 o 9 hijos, bueno, bendito sea Dios, bueno, entonces no, me saltan encima, todos tengo que cuidar de que hacer la comida, bueno, no. Entonces, ¿qué hago? Buscar, en todo caso, hoy sí, usar internet como una segunda opción, pero buscar buenas cosas, sensatas, sentido común. A ver, ¿hay una crisis en la iglesia? Sí, hay una crisis en la iglesia. Perfecto, buenísimo. Hay que buscar entonces a alguien que me esté echando más leña al fuego, más gasolina al fuego, o más bien que me ayude a bajarlo. Y después, veo cuál es esto es súper importante a nivel espiritual, cuál es el efecto que causa en mi alma. A ver, Dios nunca obra en la tempestad, en ningún ámbito, ¿no? Dios en la tempestad parece que se duerme siempre, parece que está dormido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos que me causan a mí seguir a este fulano o a este mengano? ¿Cuáles son los efectos que me causan estos grupos? ¿Cuáles son los frutos apostólicos o espirituales que causan en mí, en mi familia, en mi matrimonio, en mi noviazgo, en mi universidad, en mi grupo de amigos? ¿Cuáles son porque esto es bíblico. Por los frutos se conoce el árbol. No puede un árbol bueno dar frutos malos, sino puede dar un árbol malo dar frutos buenos. Esto decía Jesús, nuestro Señor, Dios hecho hombre. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Si vamos discerniendo que los frutos no son buenos, o que yo me estoy obsesionando con eso, bueno, quizás esta agua hay que dejarla correr. No has de beber de esa agua, mejor, ¿no? Después, buscar buenos comunicadores y buenos apóstoles. Si yo no puedo acudir a lo principal, que es el libro, ¿no? Podcast, vídeos de YouTube, sabiendo que si ya entendí que, a ver, hay un papa aquí y al final de los tiempos, Dios mediante, va a haber un papa. Bueno, podrá ser mejor o peor. Yo siempre digo esto,
de los papas que han transcurrido en toda la historia de la Iglesia, la ínfima minoría es santa. La gran mayoría no fue canonizada. La gran mayoría de los papas no fueron santos. No significa que estén en el infierno, significa que no han sido beatificados o canonizados, mejor dicho, ¿no? Entonces, nuestra fe no depende de los papas, depende de Jesucristo y de los 2000 años de Iglesia. Habrá papas santos, habrá papas malos, habrá papas en el cielo y en el infierno, pero la Iglesia continúa independientemente de eso, ¿no? Entonces, si yo baso toda mi vida espiritual, toda mi vida católica en estas discusiones, en los planteos típicos, y entonces estoy impedido de seguir creciendo porque estoy plantando o edificando en una dialéctica. A ver, si Angélica hubiese nacido en el siglo XI o en el siglo XII, en un pueblito, no digo en Colombia porque no estaba todavía la Iglesia Católica, pero en un pueblito de España, ¿no? Donde el cura celebraba la misa mirando a Dios. El canon lo hacía en voz baja. Por lo tanto, Angélica, o el padre Javier, si era un laico, pongámosle, porque nunca hubiese sabido ni siquiera el nombre del Papa, porque el canon era en voz baja, y sacerdote, no había Instagram, YouTube, Twitter, entonces uno estaba viendo diarios, wow, ¿quién es? Había gente que no sabía ni el nombre del Papa, ni lo que pasaba en Roma. Lo que sucede hoy en día es que al instante nos enteramos del último calcetín que se puso el Papa. Entonces, bueno, claro. Y ahí entonces nos convertimos todos en periodistas, todos en teólogos, todos en opinólogos. Bueno, tranquilidad, o sea, o un clonazepam, ¿sí? Una pastilla para calmarse, o si no, apagar un poco el teléfono celular, un poco más de vida familiar, vida al aire libre, tomar aire, leer el Evangelio, leer el Catecismo, y punto. Si no, nos volvemos locos, como hay mucha gente loca. Claro, Pater. Antes, yo pensaba hacerle una pregunta ahorita ya finalizando, claramente la toca ahorita una persona que nos está viendo. Quiero que escuche esto, Padre, lo que están preguntando acá. Un líder del remanente fiel dice que la Virgen María nos pide ya no asistir a la misa y mucho menos comulgar. ¿Qué hacer? Bueno, yo me acabo de autoproclamar líder de otra secta de remanente fiel. Y les digo lo contrario. A ver, o sea, no hay a ver, cuando una cosa es tan ilógica, porque no se trata de un tema de fe acá, se trata de sentido común, de lógica. Te reitero, me acabo de autoproclamar líder de una secta. Mi primera seguidora, me autopercibo un líder de la secta. Mi primera seguidora es Angélica. Entonces digo, Angélica, me acaba de decir la Virgen en un sueño que hay que mantenerse ahora fiel a la iglesia, no sé, de los otros últimos días, o la iglesia presbiteriana. A ver, ¿cuál es el criterio de juicio? ¿Una revelación privada? ¿Lo que diga un iluminado? Porque al final de cuentas son eso, son iluminados. Iluminados, total, todos. Son iluminados. Todo el tema de los iluminados, ojo, no hablo de los Illuminati, que es distinto. De los iluminados lo uso un término bien preciso, que es una herejía que nació por ahí por España, en más o menos el 1600, 1500, 1600, donde algunos se creían, estaba lleno de estos locos, se creían la encarnación prácticamente de la palabra de Dios. Y entonces se llevaron a mucha gente a diversas sectas. Y así terminó como tenía que terminar. Se difumó en el tiempo, se diseminó por muchos lugares, pero terminó en la nada porque los frutos no pueden ser buenos. Así es, Pater. Y ya, digamos, finalizando, la pregunta aquí nos la hace Santiago Castro, nos dice, ¿cómo persuadir a una persona que está en estas comunidades para que se salgan? Esa era mi pregunta también, Padre. ¿Cómo hacemos, cómo cogemos a estas personas para decirles, oiga, por ahí no es? Bien. Mira, los hábitos intelectuales pueden engendrar virtudes intelectuales o vicios intelectuales, ¿no? El problema está en que cuando una persona se envició o cayó en un vicio intelectual es cuando uno va en contra de la misma lógica por medio de un sofisma, y entonces si yo, por ejemplo, te digo esto, cuando yo enseño lógica, para explicar lo que son los sofismas son razonamientos
que parecen verdaderos pero son falsos. Entonces les digo, miren muchachos, el que toma se emborracha, el que toma mucho, ¿no? Se emborracha. Al que se emborracha le da sueño. Al que le da sueño, se duerme. El que duerme, mientras duerme, no peca. Pues entonces, si al cielo vamos, bebamos. Bien. Si entonces yo, para irme al cielo, no tengo que pecar, y si me emborracho, no peco, y si peco, me da sueño, y si me da sueño, me duermo, y si mientras duermo no peco, entonces, bueno, la conclusión es, todos los borrachos se van al cielo, ¿no? Bueno, lo que hay que intentar destruir en un sofisma es alguno de los principios, ¿no? Por ejemplo, no hay que tomar mucho, por empezar, ¿no? Además de poder decir después que no me meto en el tema, pero lo que quiero decir es que es un sofisma. Hay gente que es capaz de entender los sofismas. Y cuando estuvimos hablando recién contigo, bueno, perfecto, me di cuenta que el cura dijo esto, y es verdad, tiene razón, bueno, es cierto, es un error, pero para poder reconocer un error intelectual hace falta dos cosas. Primero, inteligencia mínima. Y después, más todavía, y esto es mucho más importante, es honestidad intelectual. Lo que vos hiciste, de haber estado en una secta, y después haberte salido, y después decirlo públicamente, mirá, yo estuve en una secta, si te puedo contar lo que fue, lamentablemente es esto, pero para eso hace falta un grado de humildad, para reconocerse que uno estaba errado, yo estaba equivocado, ¿qué vas a hacer? Paciencia, bueno, me equivoqué, llegó otra gente al error, intento reparar, hace falta una honestidad intelectual. Hay gente que no la ve, no se da cuenta del error, bueno, entonces si no se da cuenta, está en un grado de ignorancia, bueno, pobre, ¿no? Pero hay gente que lo ve y no tiene honestidad intelectual para reconocerlo. Bien, entonces, ¿cómo se puede hacer para sacarlos de ahí? Primero, apelando a la inteligencia, buscando argumentos. Hay gente que, si es capaz de entender, va a entender. Segundo, esperando que esa gente fue capaz de entender tenga el grado de honestidad intelectual para aceptar el error. ¿Sí? A ver, y hay gente que no la va a ver porque no entiende, o hay gente que que no quiere verla porque no le conviene verla, porque tiene que dejar atrás amigos y lo que sea. Bueno, ¿cómo se puede lograr aún una cierta conversión de esa gente cuando desde lo intelectual no quiere cambiar? Para mí no queda otra que, además de la oración, la penitencia, es la virtud de la amistad. O sea, es gente que está afectada sentimentalmente, que encontró su lugar en el mundo, entre comillas, en un grupito de gente, bueno, que es mi tribu, digamos, ¿no? Entonces el único modo cuando hay gente que está mal sentimentalmente, el único modo de llegarles a veces es sentimentalmente. ¿Por qué? Porque cayó del grado racional, el hombre es animal racional, al grado meramente pasional o afectivo. Entonces si uno le va a la inteligencia, no va a entender, porque está apasionado. Entonces, ¿a dónde hay que ir? A la pasión, al grado afectivo. Y un grado de la amistad es la sensibilidad. Entonces, buscar el apostolado de la amistad para que poco a poco, como decía San Ignacio de Loyola, una vez tiene que entrarse con la de ellos para salirse con la de uno, ¿no? Entonces, con ese apostolado de la amistad, a veces podrá ser, bueno, y a veces no habrá. La obligación de uno es intentarlo, ¿no? Claro, padre, qué bonito. De hecho, yo nunca lo había pensado así, ¿no? Porque normalmente, y es que, claro, lo que usted está enseñando aquí, Pater, es contrario a lo que ellos hacen. Lo que yo les decía, uno cree que uno tiene su grupo de amigos y resulta que cuando ya no piensas como ellos, pues no, tú no eres su amigo, eres un traicionero, le clavaste el cuchillo por la espalda y te vas y buscan eso, son adeptos. Y es muy lindo porque lo que usted dice, cómo persuadirlos, es eso, desde el amor, desde la amistad, eso me parece muy bonito. Padre, de verdad, le agradecemos mucho. Aquí hay una persona que me está preguntando algo que puede que sea evidente para nosotros, fácil de entender, pero me dicen que si solo la misa tridentina es válida, porque No. es que también... No. Exacto. No, claramente que no. Hay consagración perfectamente en la otra y todo, ¿no? Si ya estaríamos en el 99,9999% de todos los casos de la iglesia hoy en día, que sería inválida. Aparte, lo respondo al contrario. Digo para que uno razone, ¿no? Para que no seamos dogmáticos ni nada, sino que si solamente la misa tridentina fuese válida, la última cena fue inválida. Imagínate. Así es simple, sería no absurdo.
Y las misas que existieron antes del Concilio de Trento fueron inválidas, todas, hasta 1500. Sí. Pero bueno. O sea, no. Que quede claro eso, padre, porque sí he visto que mucha gente, lo que yo le digo, estos grupos sectarios hieren la misma tradición, padre, porque en la mayoría celebran los sacerdotes misa tridentina, otros ni siquiera usan sotana, otros hablan en latín, sí, y entonces atacan la tradición. De hecho, hay un lugar acá en Colombia, no sé si usted lo ha oído, padre, del Instituto del Buen Pastor, que son sacerdotes tradicionales. Conozco. Yo voy allá y es increíble porque yo incluso, mi director espiritual es de allá, y yo le decía al padre, o sea, yo le decía a la gente, no, yo voy allá a misa, y me decían, no, pero es que allá son los que están en contra del Papa, y yo ya lo aprovecho live para decir esto, no, allá están en comunión con Roma, están en comunión con el Papa Francisco. Ellos en ningún momento dicen, no vayan al Novus Ordo, ¿sí? O sea, cero. Entonces yo quiero que por favor también las personas desliguen a estos grupos pseudocatólicos, remanentes, pseudovacantes de la tradición, porque la verdadera tradición está en comunión con Roma. Y un verdadero, digamos, fiel o sacerdote que vaya en camino como al padre Rabasi por la tradición y la sana doctrina, nunca lo vas a escuchar decirte, no vayas a misa Novus Ordo, solo ve a Tridentina, o no vayas a ninguna de las dos, porque son ilícitas. No, nunca. Un sacerdote bien direccionado siempre le va a decir a usted, vaya a los sacramentos y busque ser santo desde el estado que usted sea, sacerdotal o matrimonial, pero busque ser santo. Ahí está el plus, buscar la santidad desde nuestro estado pater. Yo quiero aprovechar esta oportunidad también para pedirle perdón públicamente. Seguramente usted nunca vio, pero yo aunque nunca lo ataqué a usted, una vez sí decía como no, lo critiqué, y yo le pido perdón públicamente, pater, porque realmente estos grupos y la ceguera espiritual, padre, uno lo vuelve bruto, y de verdad le pido perdón públicamente. La gente que conoce esta cuenta antiguamente lo vio, y yo aprovecho para pedirle perdón y para darle las gracias por su apostolado, porque Dios lo está usando a usted, padre, para salvar almas, para salvarlas desde una forma muy recta, muy correcta, y sé que usted a Dios lo pone muy feliz, y de corazón le doy las gracias, padre, no solo por haber aceptado esta invitación, sino por todo lo que usted hace a favor de la verdad. Bueno. De verdad, padre, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, ha sido un gusto muy grande. Amigos que no te la cuenta, soy el padre Javier Olivera Rabasi. Ustedes conocen que intentamos dar el buen combate y predicar con parresía, esto es con franqueza, la verdad católica, en un doble ámbito, el ámbito de la contrarrevolución cultural y el de las misiones adyentes. Y para esto hemos creído que tenemos que dar un salto todavía de calidad. Hasta el día de hoy no tenemos un lugar físico para colocar más cámaras, poder grabar más cursos y para incluso también dar algunas charlas presenciales y poner nuestra propia librería, que puede ser tanto para nuestro país Argentina como para poder exportar buenos libros al exterior, o colocar el centro de la Fundación Civil San Elías para estos fines. La idea es entonces, si pueden, ayudarnos económicamente para poder solventar los gastos de la compra de este inmueble. Saben que en 10 años yo nunca he pedido nada, es la primera vez que estoy haciendo un video para pedir alguna cosa. Hace falta hacer bien el bien, y es por eso que acudo a la ayuda de ustedes, para poder seguir trabajando en esta cruzada de la contrarrevolución cultural y más bien espiritual. Dios los bendiga mucho y que no te la cuenten.